Muy bueno, futuro. ¿Quieres aprender y saber a referenciar ese libro o capítulo del mismo siguiendo la normativa APA para tus trabajos, artículos de investigación, esa publicación en la que estás trabajando o similares? En este vídeo te enseño cómo hacerlo. Comenzamos. Observemos como ejemplo estos dos libros. Si queremos referenciar estos libros correctamente, tenemos que tener en cuenta 5 cosas que no podemos olvidar en la bibliografía de nuestro trabajo, artículo de investigación o similares. Lo primero, el autor o autores. Segundo, la fecha. Tercero, título del libro. Cuarto, la ciudad donde se ha editado o publicado. Y por último, la editorial. Siempre a la hora de referenciar un libro tendremos que tener en cuenta esos 5 aspectos y no podremos olvidarnos de ninguno de ellos en nuestra bibliografía. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. A la hora de referenciar el libro en la bibliografía, comenzaremos por el autor o autores. Si observamos estos ejemplos, vemos que en el primer libro hay un autor y en el otro tenemos 2 autores. Si queremos referenciarlos correctamente, siempre tenemos que comenzar por el apellido, coma, espacio y la letra inicial del nombre. Es decir, en este primer ejemplo quedaría así: el apellido, coma, espacio y la letra inicial del nombre. Si nos vamos al segundo ejemplo sería exactamente igual, pero con la particularidad que tendríamos que poner la I separando los 2 nombres, es decir, quedaría como muestro aquí: el apellido, coma, espacio, letra inicial del nombre y apellido, coma, espacio, letra inicial del nombre. Y así haríamos referencia a los autores del libro. Decir si fueran más de 2 autores, que sería exactamente igual, separados por comas, pero en el último autor pondríamos el I, conectando los 2 nombres. Tras esto iría seguido a la hora de referenciar el libro la fecha de publicación o de edición del libro. Iría entre paréntesis y tras esto un punto y seguido. El tercer aspecto a referenciar sería el título del libro y debería de ir en cursiva. Por último, el cuarto y quinto aspecto. El cuarto sería poner la ciudad donde ha sido editado y publicado, luego 2 puntos, seguido de la editorial y ya el punto y final. Decir como curiosidad que si no sabemos la editorial o no sabemos sobre todo tema de la ciudad o de la fecha de publicación, muchos libros al abrirlos en la segunda, tercera página aproximadamente suele venir los datos de la edición, si es primera edición de este libro, segunda edición, luego la fecha de publicación, la editorial. A veces vienen en una página, un pequeño hueco esos datos. Ahora vamos a ver cómo se hace referencia a un capítulo de un libro. Vamos a tomar de ejemplo de nuevo este libro y vamos a abrirlo por un capítulo determinado. Hemos tomado como ejemplo el capítulo 15 y queremos hacer referencia a este capítulo en nuestra bibliografía. Pues tendríamos que tener en cuenta estos aspectos. Primero, tendríamos que mencionar el autor o autores de ese capítulo. Segundo, la fecha de publicación o edición de ese capítulo. Normalmente suele ser del libro. Tercero, el título del capítulo. Cuarto, importante, irían los autores o editores, coordinadores del libro, es decir, los que vienen en la portada. Luego iría seguido el título del libro y por último la editorial y la ciudad, es decir, ciudad, los puntos, editorial. Ahora, ¿cómo debemos de formularlo o cómo debemos de escribir esto correctamente en nuestras referencias bibliográficas o bibliografía? Tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Primero, los autores del capítulo se escribe exactamente igual que a la hora de mencionar el libro. Simplemente apellido, coma, espacio, letra inicial del nombre y apellido, coma, espacio, letra inicial del nombre. Tras esto, un espacio, paréntesis, con la fecha de publicación o edición del capítulo, en este caso del libro, que siempre suele ser la misma o en la mayoría de los casos. Y punto y seguido. Ahora iría el nombre del capítulo, eso sí, no iría en cursiva. Tras esto, importante, escribiríamos lo siguiente: en, y luego ya pondríamos el nombre de los editores o autores o coordinadores del libro. Es decir, en este caso sería en y pondríamos el nombre de los autores que vemos en la portada, pero con la particularidad que se pone primero la letra de la inicial del nombre, punto, espacio, el apellido y la inicial del nombre, punto, espacio y el otro apellido. Importante, tras esto, entre paréntesis, se pondría las letras EDS correspondientes a editores, hay un punto, o coordinadores, con un punto, de esta forma o de esta forma. Pondríamos una coma, espacio,
y seguidamente tendríamos que poner el título del libro en cursiva, terminando con un espacio y entre paréntesis las páginas donde está ese capítulo. En este caso lo escribiríamos así, pondríamos 2Ps, un punto, espacio, página, en mi caso 215 a la 228, separadas con un guión, es decir, 215-228. Y cerraríamos paréntesis, ya pondríamos el punto y seguido y continuaríamos con los últimos apartados que tendríamos que mencionar en la referencia bibliográfica, es decir, la ciudad, los puntos, espacio y la editorial, y punto y final a la hora de referenciar un capítulo. Ahora vemos aquí cómo hemos referenciado un libro y un capítulo del mismo, para que veáis las diferencias. Recordad, muy importante, tema de espacios, no hay que olvidarlos y no hay que poner las letras seguidas. Tema de nombres compuestos, por ejemplo, Pedro Luis, poner la P, un punto, espacio, L y punto, no poner las letras juntas. Tema de paréntesis, que después del punto siempre haya un espacio. Estos pequeños errores a veces puede el maestro, el examinador, cualquier persona que nos esté corrigiendo determinados trabajos, investigaciones, que nos echen para atrás y nos digan este trabajo no es válido, no cumple el formato que queremos para que sea publicado. O sobre todo tema de trabajos de carrera, de colegio, instituto o similares. Bien, hasta aquí cómo referenciar un libro o capítulo del mismo siguiendo la normativa APA para nuestros trabajos, artículos de investigación, esa publicación en la que estamos trabajando o similares. Decir que continuaremos en el futuro más vídeos de este tema, analizando y explicando cómo debemos de referenciar artículos de investigación, actas de congresos, alguna página web o similares. Así que nada, espero que este vídeo sirva y nos vemos en siguientes vídeos.